ayudando con unas fotos, las imágenes de lo que sucedió el día de ayer. 22 matrimonios estuvimos aquí reunidos. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? ¿Verdad? Es una bendición. De verdad que es una bendición y agradezco a todos los que pudieron estar. A los que no, pues los seguimos esperando para la próxima ocasión, que me parece es el 26 de abril. El último sábado de cada mes nosotros como iglesia tenemos este café para matrimonios que ha sido de mucha bendición. Y ¿sabes algo? Si tú eres soltero, puedes venir. Es decir, si no te has casado, no tienes pareja, puedes venir. Jóvenes, aparte de venir a ayudarnos, que les agradecemos, ¿por qué no le damos un aplauso al grupo de jóvenes que ayer nos ayudó? Algunos vinieron a las 2 de la tarde. Estuvieron lavando las tazas para café, acomodando. Otros llegaron a las 6 de la tarde y se fueron hasta las 9:30 de la noche que terminó ya el evento. Pero te decía, si quizá tú dices, yo he invitado a mi esposo, he invitado a mi esposa, pero no es creyente, puedes venir tú solo y aprender la enseñanza de la palabra de Dios. De hecho, ayer tocábamos un tema que era trabaja en ti. Trabaja en ti. ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestros propios errores? Y desperdiciamos tiempo tratando de cambiar a nuestro esposo o a nuestra esposa. Pero ayer hubo un tiempo muy hermoso en el cual los matrimonios nos pedimos perdón, nos perdonamos, oramos el uno por el otro. Bueno, todo esto y más que tú estás viendo en las imágenes es lo que sucede en el café para matrimonios. Así que gracias, gente también, hermanos, amigos de otras congregaciones están llegando y es una bendición poderles recibir. Bien, ahí donde estás, permíteme orar por ti. Cierra tus ojos, por favor. Y como le he enseñado a los niños en la escuela, te enseño a ti también. Vamos a orar de verdad. Padre, te doy gracias esta mañana por la oportunidad que tengo de compartir tu palabra con todos estos hermanos y amigos que hoy nos acompañan. Te quiero pedir, Señor, que independientemente de cómo vengan, se vayan mejor, se vayan en paz, salgan de este lugar con algo más que un buen mensaje, un buen tiempo en la congre, se vayan contigo, con Cristo en el corazón. Te agradezco, Señor, este tiempo y todos decimos amén. Juan capítulo 3 nos narra la historia que vamos a hablar en esta mañana. Así que pon tu celular en modo de avión para no distraerte a ti mismo y no distraer tampoco a otra persona. Quizá en un momento oportuno Dios esté hablando a su corazón y luego suena quien suene. Juan capítulo 3. Vayamos para allá. Fíjate que hay algo muy interesante y resulta que un hombre llamado Nicodemo se acercó a Jesús. Cabe mencionar, porque la Biblia lo menciona, es importante, que él era fariseo. ¿Puedes decir conmigo fariseo? Y yo estaba estudiando un poquito acerca de los fariseos, porque Jesús ya en su ministerio, si a alguien le reclamaba, los exponía y los acusaba públicamente, era a los fariseos. A ellos se refirió en algunas ocasiones como generación de víboras, como hipócritas, sepulcros, blanqueados, abusivos, en otras palabras, que tomaban su posición para abusar de las personas. Pero fíjate que los fariseos significa puro o apartado. Es decir, el fariseo o ser fariseo era pertenecer, digámoslo así, a una religión que trataban de permanecer apartados del pecado. Siglos antes de que Jesús naciera, hubo un imperio muy fuerte. Cuando Jesús nace, el imperio romano está en su apogeo. Pero siglos antes, el imperio que precedió al imperio romano fue el imperio griego. Y la cultura helenista, la cultura griega, este famoso Alejandro el Magno, que fue un personaje importante en el apogeo, en el auge del imperio griego, era una cultura muy pagana, era una cultura muy promiscua, era una cultura que no tenía los valores de la palabra de Dios. Entonces, cuando este imperio conquista a Jerusalén, inclusive contaminan a propósito el santuario, haciendo cosas indebidas, profanan el santuario. Y entonces los fariseos nacen queriendo purificarse de la mezcla que había surgido siglos atrás.
El problema con los fariseos es que exageraron en muchos aspectos, hasta literales, las cosas que no debían hacer, como por ejemplo en un día de reposo ellos contaban los pasos que podían dar. Ellos contaban o pesaban el peso que podía cargar. Por eso cuando Jesús sanaba, ellos decían, no puede haber sanidades en día de reposo. Cuando Jesús liberaba, no puede haber libertad en el día de reposo. Entonces tenían una visión distorsionada del amor de Dios y de la palabra de Dios. Religión. Te voy a decir algo. Todos nosotros que estamos aquí esta mañana somos religiosos. Todos. Algunos no nos gusta. No. Cristo no es religión, Cristo es relación. Religión es la observación o la observancia, como se diga, el observar ciertos principios para seguirlos. Eso es religión. Y en este lugar nosotros aprendemos a observar la palabra de Dios para llevarla a cabo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, somos religiosos. Ser religioso en sí no es malo. El asunto es que cuando anteponemos nuestras costumbres a lo que la palabra de Dios de verdad nos quiere enseñar para traer cambios prácticos a nuestra vida. De hecho, a todos ustedes, bola de religiosos, a todos ustedes, hermanos, les quiero decir algo. Muchas veces la religión nos estorba. Nuestras tradiciones nos estorban para comprender, porque vemos a un hombre fariseo que viene a Jesús y le hace preguntas y de repente Jesús le responde con otra pregunta. ¿Tú eres un religioso importante y no comprendes? Entonces, hay dos verdades sobre la religión que hoy quiero hablar. No es el centro del mensaje, lo hago a manera de introducción. Número 1, muchas veces la religión, es decir, nuestras tradiciones, nos estorban para poder conocer verdaderamente a Dios. Y número 2, la religión no es suficiente para la salvación de nadie. ¿Escuchaste eso con atención? La religión no es suficiente para la salvación de nadie. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, hace un momento orábamos por todos ustedes, orábamos por la iglesia, y ahorita vamos a leer la palabra de Dios, pero necesitamos comprender que no basta con congregarme, ni siquiera basta con que me guste congregarme, porque hay gente que dice, yo me congrego, pero no le entiendo, me aburro. No, hay gente que le gusta congregarse, que le gusta el ambiente, la comunidad, el trato, la forma en que hacemos las reuniones, pero aún eso no es suficiente. Entonces, dos verdades sobre la religión, que muchas veces nos estorba nuestras tradiciones para estar abiertos a la revelación de la palabra de Dios, y dos, la religión no salva a nadie. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? Saludamos también a la gente que ya se está conectando en Facebook. Que Dios te bendiga. Juan capítulo 3 cita de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, esto significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres maestro y no sabes? Te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te digo las celestiales, las divinas? Y luego Jesús empieza a mencionarle lo siguiente. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre habla de sí mismo, que está en el cielo y de su omnipresencia. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, tema que escuchamos la semana pasada,
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos juntos el siguiente versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y leemos la primera parte del versículo 18. El que en él cree no es condenado. Amén. En este pasaje vamos a estudiar tres cosas importantes. La primera de ellas es la necesidad. Di conmigo, necesidad. No es un privilegio, es una necesidad. No es opción, es una necesidad. Vamos a hablar para nosotros como iglesia, para todos aquellos que hoy nos acompañan, que quizá por meses, por años has sido simpatizante, pero no es suficiente simpatizar con la iglesia. No es suficiente congregarte, no es suficiente cantar las alabanzas. Lo que necesitamos todos es nacer de nuevo. Lo primero que vamos a hablar es la necesidad de nacer de nuevo. Lo segundo, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es posible que se lleve a cabo? Y lo tercero, ¿qué pasa si no nazco de nuevo? A este tema también se le conoce como la regeneración. Digan conmigo, regeneración o nacer de nuevo. Vamos a empezar. Nicodemo, entonces, que ya lo describí, pertenece a esta religión, algunos lo llaman secta, yo lo prefiero llamar una religión de los fariseos, que se había distorsionado. Sin embargo, él tiene un corazón noble, él quiere aprender y dice: Señor, él algo sabía de que su religión no estaba del todo bien. Algo sabía de los abusos y dice: Señor, esto es lo que conozco, pero lo que quiero es entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos de los que están aquí un día que mueran quieren ir al reino de los cielos? Levántame tu mano, ¿verdad? Porque un día, mis hermanos, vamos a morir, ¿verdad? Un día vamos a morir de causas naturales, en un accidente, de una enfermedad, no lo sé. O el Señor decide regresar y pone fin a esta era de la humanidad. La pregunta es, cuando nosotros muramos, ¿a dónde vamos a ir? Y esa era la pregunta que traía Nicodemo. Señor, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? De hecho, déjame decirte algo. Nicodemo ni siquiera llega planteando esa pregunta. Él viene diciéndole a Jesús: eres maestro, haces unas obras maravillosas. Y Jesús le dice: Nicodemo, como diciéndole, ni siquiera las obras que yo hago son las que te pueden salvar. Porque hay muchas personas que hemos recibido alguna bendición de Dios, hemos recibido sanidad, hemos recibido alguna respuesta a nuestra oración, pero eso no quiere decir que vamos a entrar en el reino de Dios. ¿Me estás siguiendo? Algunos hemos venido, se ha orado por nosotros, cargas se han quitado de nuestro corazón, salimos contentos, pero eso no quiere decir que vamos a entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo llega con Jesús y textualmente le dice: sé, y hay otros que también sabes que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Posiblemente hay personas aquí que, como Nicodemo, nos quedamos en el filo de lo que es la salvación. Señor, sé quién eres tú, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y Jesús dice: necesitas nacer de nuevo. Repite conmigo: necesito nacer de nuevo. ¿Sabes? Este mensaje es crucial para muchos de los que estamos aquí. A mí me encanta ver la iglesia llena. Sin embargo, no serviría de mucho para ti y para mí ver una iglesia llena si no has nacido de nuevo, si no he nacido de nuevo. Entonces Jesús recibe a Nicodemo con amor, como a nosotros esta mañana, y nos dice a todos los que estamos aquí: un día este tiempo va a terminar, tu vida se va a acabar y hay una eternidad. Y la única manera que tú puedes entrar a la eternidad, a la vida eterna, es nacer de nuevo. Hace muchos años yo escuché una frase que la he compartido con ustedes: persona que nace una vez, muere dos veces. Persona que nace dos veces, muere una vez. Creo que se entiende,
pero lo voy a explicar de cualquier manera. Persona que nace una vez, todos nosotros nacimos una vez, pero si no nacemos de nuevo, vamos a morir en algún punto físicamente, y el asunto es que también moriremos eternamente. Pero persona que nace dos veces, es decir, nací físicamente y también nací, como dice aquí la palabra, del Espíritu, entonces, ¿cómo se llama? En algún punto voy a morir, pero no voy a morir dos veces, voy a morir físicamente y voy a tener vida eterna. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Entonces, lo primero que Jesús nos dice esta mañana, y yo lo voy a decir hacia ti, me incluyo, pero quiero que sea muy directo. Escúchame bien, hermano y amigo que estás aquí, aquí y aquí. Necesitas nacer de nuevo. No necesitas solamente practicar una religión. No necesitas afirmar que lo que yo te estoy diciendo es cierto. No necesitas congregarte en determinada iglesia por años. Necesitas nacer de nuevo. No necesitas que te guste cierto tipo de música o cierto tipo de forma de vestir. Necesitas nacer de nuevo. Y esto nos lo va a decir el Señor otra vez en unos versículos más adelante. Juan capítulo 3, versículo 3, Juan capítulo 3, versículo 5 y Juan capítulo 3, versículo 7. Los voy a leer seguiditos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Pero luego lo dice de esta manera: de cierto te digo, versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 7, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Familia, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, física, está corrompida por el pecado. Todos nosotros somos pecadores. Y la Biblia dice que todos los que hemos pecado estamos lejos o separados de la gloria de Dios. No podemos tener comunión con un Dios santo, como cantábamos. Tú eres santo, santo. Él es santo y nosotros en nuestros pecados. Entonces necesitamos nacer de nuevo porque nuestra naturaleza está corrompida. Y presta atención a eso. Jesús dice, no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. Alguien definía el reino de Dios de la siguiente manera. Escucha con atención esta definición. El reino de Dios es el lugar, es el área en que su dominio es reconocido, sus leyes son obedecidas y su gracia prevalece. El reino de Dios es el lugar, es el corazón en el que su dominio es reconocido. Sus leyes, sus reglas, sus mandamientos son obedecidos y su gracia, su perdón prevalece. Entonces, el primer punto es comprender la necesidad y cuestionarme. ¿He nacido de nuevo? ¿He tenido un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza, un cambio de convicciones, un cambio de manera de pensar y de vivir? ¿O simplemente he experimentado un cambio de religión? Voy a hablarlo de la manera más tradicional. Antes iba a la iglesia católica, ahora voy a la iglesia cristiana. Antes no leía la Biblia, ahora leo la Biblia. Antes escuchaba lo que llamamos música mundana o secular, ahora escucho alabanzas. Antes me vestía de una manera muy sensual o provocativa, hoy me visto con modestia. Nada de eso nos va a llevar al cielo. ¿Escuchaste lo que dije? Nada de eso nos va a llevar al cielo. Si bien en su momento pueden ser evidencias externas de un cambio de corazón, pero lo único, mis hermanos, jóvenes, adolescentes que están aquí, que te puede llevar al cielo, a la vida eterna, es que nazcas de nuevo. Nuestros hijos, hace rato la hermana Marta, conmovida, oraba por nuestros hijos. A veces pensamos, voy a llevar a mi hijo a la iglesia. Pero sabes, y es bueno, quiero que entendamos mi enfoque. Lo que estoy poniendo como ejemplo no quiero decir que es malo. De hecho, empecé diciendo que nosotros somos religiosos y no está mal en sí mismo. Pero escúchenme bien, padres de familia.
Nuestros hijos no solo deben aprender a ir a la iglesia, necesitan nacer de nuevo. ¿Me están escuchando hasta acá? Necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una necesidad para entrar en el reino de Dios. Y todo lo que se desprende de un nuevo nacimiento o de una nueva naturaleza son evidencias de lo mismo. Es decir, si cambió tu manera de hablar, porque en verdad has nacido de nuevo, ¡qué padre! Si cambió tu manera de vestir, tus hábitos, tus relaciones, tus amistades, tu entorno, tus gustos, tu manera de pensar, si cambió tu perspectiva a consecuencia de haber nacido de nuevo, ¡qué padre! Pero como iglesia no debemos equivocarnos y pensar que tratar de corregir la conducta de las personas de afuera para adentro las va a meter a empujones al cielo, a la eternidad. Una vez que Nicodemo escuchó esto, empieza a plantearse la pregunta, el enigma. ¿Cómo? Ok, convengamos que todos en este lugar, después de leer este pasaje en la Biblia, nos damos cuenta de que si hay algo necesario para entrar al reino de los cielos, ¿qué es? Fuerte. Si hay algo necesario, indispensable para entrar al reino de los cielos, ¿qué es? ¿Ustedes creen que el hombre que estaba crucificado junto a Jesús está ahora en el reino de los cielos? Aquel que le pidió perdón, ¿sí creen que está en el reino de los cielos? ¿Qué hizo para entrar en el reino de los cielos? ¿Cuántas buenas obras hizo? No estoy hablando, vuelvo a repetir, en contra de las buenas obras. Sin embargo, lo que este hombre, entre comillas, porque no hizo, pero lo que experimentó fue el nuevo nacimiento. ¿Me está siguiendo? Lo que experimentó fue el nuevo nacimiento, un cambio que yo estoy seguro. Tú dices, ¿y cómo sabes? Bueno, yo no sé, pero el Señor Jesús sí sabe y vio su corazón. Y estoy seguro que de ese hombre haber de alguna manera milagrosa salvado la vida, hubiera vivido de una manera diferente después de haber estado crucificado junto a Jesús. ¿Lo crees así también? Nacer de nuevo es necesario. La pregunta es, ¿cómo? Digan conmigo, ¿cómo? ¿Se acuerdan que una vez se los enseñé en inglés? How? ¿Cómo sucede esto? Pero dilo con buena pronunciación, si no vas a parecer Apache. How? O sea, no. Juan capítulo 3, versículo del 4 al 6, nos dice el cómo. Si bien esta mañana estamos meditando en este enigma que se planteó Nicodemo, nacer de nuevo. O sea, no es suficiente con las obras que tú has hecho. No, porque, miren, les voy a poner este ejemplo. Jesús sanó a 10 leprosos. Digo, entre muchos ejemplos que puedo poner. Jesús sanó a 10 leprosos. ¿A cuántos sanó? A 10. ¿Los sanó bien o a medias? Bien. Los sanó bien a todos, perfectamente bien. Los 10 leprosos son sanos y se van a celebrar, a festejar. No necesariamente estoy diciendo que hacer algo indebido. Están contentos, pero solo uno regresó. ¿Verdad? ¿A qué regresó ese uno? A dar gracias. Entonces, ¿qué efecto causó el milagro en las otras personas? Un tiempo de alegría. Estoy sano. Pero el corazón no cambió a modo de que ni siquiera regresaron a dar gracias. Entonces, yo no dudo que aquí todos quizá hemos recibido favor de Dios, respuesta a nuestras oraciones. El Señor nos ha sacado de aprietos, ¿verdad? Aprietos en aprietos. El Señor nos ha sacado de dificultades, pero no son las respuestas a tus oraciones lo que te garantiza el reino de Dios. Es nacer de nuevo. ¿Cómo? El mismo capítulo, versículo de 4 al 6. Nicodemo hace una pregunta que, obviamente, para los que lo leemos, parece hasta ridícula. No me quiero burlar de Nicodemo, pero cualquiera de nosotros comprendería que eso es imposible. Y escúchenme bien, supongamos que fuera posible. Vamos a hacer las hermanas que son mamás dicen, ni lo mande Dios que esta cosa se regrese. No. Ok. Nicodemo pregunta, ¿cómo nacer de nuevo?
entrar otra vez en el vientre de mamá y volver a nacer. Para empezar, biológicamente es imposible, pero supongamos que Nicodemo está pensando una especie de retroceso en el tiempo, volverme a ser un feto y volver a salir. Y aunque eso pudiera ser lo que Jesús le dice, ¿y qué cambio habría, Nicodemo? Volverías a estar naciendo de manera carnal únicamente. Y así hagas ese procedimiento 100 veces, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a las cuantas veces que entro en el vientre de mamá ya puedo ir al reino. Nunca. No se puede por medios carnales y naturales entrar en el reino de los cielos. Es lo que Jesús está diciendo. Nadie puede por sus propios medios entrar en el reino de los cielos. Entonces Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede pasar esto? ¿Puedo entrar por segunda vez siendo viejo en el vientre de mi madre y nacer? No se puede, Nicodemo. Y si se pudiera, no habría ningún cambio. ¿Qué debo hacer? ¿Cambiarme de iglesia? Y así te cambies de iglesia. ¿Qué debo hacer? Cambiar mi manera de vestir, y así cambies tu manera de vestir las veces que tengas que cambiar, o la música que escuchas. Eso no significa nacer de nuevo. Hay gente que dice después de un accidente, ¿no? sé si han escuchado. Posiblemente alguien aquí ha tenido un accidente a punto de morir, y ¿qué decimos? Esa persona volvió a nacer. O una persona que tenía una enfermedad terminal y es sanada, volvió a nacer. Pero ¿cuántas de esas personas que yo sé que tú conoces? Platicábamos con el equipo de alabanza el domingo pasado sobre una situación así. Ya se estaba levantando milagrosamente, volvió a tomar y se murió. ¿Cómo? Dios lo rescató, Dios lo salvó de un accidente, pero siguió en el mismo camino. Entonces no nació de nuevo, es una expresión. Yo entiendo que es una expresión coloquial. Wow, estuviste a punto de morir, naciste de nuevo, pero el estilo de vida es el mismo. O por un poquito de tiempo cambia por el susto. En lo que se le pasa el efecto del susto, no va a tomar. En lo que se le pasa el efecto del susto, no va a andar con otras mujeres. En lo que se le pasa el efecto del susto, no se va a meter ninguna sustancia, ¿verdad? O se va a salir de esos pasos. Pero una vez que se le pasa el efecto del susto, como no nació de nuevo espiritualmente, va a volver a lo mismo. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Ok. O iniciamos con Al que me ciñe, que fue la primera canción. Atención. Jesús le dijo a Nicodemo, te lo voy a decir de otra manera. Nacer de nuevo es nacer de agua y de espíritu. Digan conmigo, agua y espíritu. Porque estos elementos son simbólicos. Tampoco tendría sentido si te echamos agua, ¿verdad? No. Pero son elementos simbólicos que quiero que leamos juntos algunas verdades. Ok. El agua, mis hermanos, es un símbolo en la Escritura de la palabra de Dios. Escucha con atención porque vamos a leer ahorita unos versículos a los cuales me vas a acompañar. Nacer de agua y nacer del Espíritu, lo que llamamos regeneración. Quiero que escuches esto. La regeneración, el nuevo nacimiento, nacer de agua y del Espíritu, sucede por obra del Espíritu Santo y es un don de Dios. Nadie, escucha esto, nadie se nace a sí mismo o nadie se hace nacer a sí mismo. El nuevo nacimiento, la regeneración, es una obra del Espíritu Santo y es un don de Dios. ¿Cuántos lo creen de todo corazón? El asunto es que aunque yo te acabo de decir que nadie se puede hacer nacer a sí mismo, y dices, y entonces la buena noticia es que Dios sí quiere que nazcas de nuevo. Y eso lo vamos a ver en unos momentos. Si tú y yo esta mañana venimos ante el Señor y le decimos, Señor, necesito nacer de nuevo, pero no lo puedo hacer por mí mismo. No puedo cambiar mi naturaleza. ¿Alguien alguna vez ha intentado cambiar? Es más, estamos terminando marzo. ¿Quién se propuso no decir malas palabras y ya se te olvidó? ¿Quién se propuso hacer ciertos cambios? Este año voy a orar todos los días con mis hijos. Y la primera semana de enero estuvo bien, pero después ya no. Este año me propongo ya no ver ese tipo de películas. Y ayer antier, así desvelado, 2 de la mañana, viendo Chucky. Es un ejemplo, ¿no? Ya, el Chucky. Siempre le digo a mi esposa que cuando uno era pequeño le daba miedo Chucky. Ya cuando es papá, ves al chamaco, cámbiate esa ropa cochina, Chucky, y le pones talquito, lo bañas. Es un ejemplo, ¿no? ¿Quién entendió? Ya no te da miedo, no te da ternura. Ay, pobrecito chamaquito.
Quita ese cuchillo que te puedes cortar. Bueno, ya olvidamos. Nos olvidamos del Chucky. Escúchame con atención. Nos hemos propuesto hacer cambios en nuestra vida. Y levánteme la mano, ¿quién ha fracasado en los intentos? ¿Ok? Yo también. Yo también he fracasado en mis intentos. Voy a tratar a mi esposa mejor. Y de repente le hablo mal. Los cambios en nuestra propia naturaleza duran un poquito. Pero escucha bien, el nuevo nacimiento, la regeneración, nacer de agua y del Espíritu, solamente ocurre por obra del Espíritu Santo. Y te vuelvo a decir, es un don de Dios que Él te quiere dar. ¿Alguien lo cree de corazón? Es decir, esta tarde, que ya va a ser, tú y yo podemos salir de aquí, nacidos de nuevo, no por tanto que lo intentemos, sino porque creemos lo que la palabra dice y porque el deseo de Dios es que todos nazcamos de nuevo. ¿Me escuchaste con atención? El deseo de Dios es que todos nazcan de nuevo. El deseo de Dios es que nadie se pierda, que todos sean salvos. Pero mis hermanos, tengamos cuidado. No estemos siendo engañados consciente o inconscientemente. Llevo años en la iglesia, pero quizá no he nacido de nuevo. He llevado a mis hijos a la iglesia desde que nacieron, pero quizá no han nacido de nuevo. Y ese es el problema. Yo ayer platicaba esto con mi hijo. Yo estoy consciente que no es que llegue Gadiel y... ¿Cómo te llamas? Gadiel Castillo. ¿No eres hijo de un tal pastor Eduardo Castillo? Entonces, es un ejemplo, no va a suceder así. Escúchame bien. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro esposo necesita nacer de nuevo, no acompañarme a la iglesia. La buena noticia es que Dios quiere que todos nazcan de nuevo. ¿Alguien lo cree de verdad, de todo corazón? Dios quiere. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos sean salvos. Él quiere... Hay una celebración en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Imagínate que esta mañana nos arrepentimos 100 pecadores. El pachangón que hay en el cielo. ¿Sí me explico? Es decir, a veces, ay, pero ¿y si yo no puedo hacer nada? No, Dios, pero tienes que entender que podemos venir al Señor y orar. Padre, necesito nacer de nuevo para entrar en tu reino. He intentado hacer cambios por mi propia fuerza y he fracasado. Y vuelvo al mismo vicio y vuelvo al mismo pecado, a ese hábito sucio y me siento avergonzado que ni quiero venir a la iglesia más porque me siento hipócrita. Hay tantas cosas que amo, pero no puedo, no amo tu palabra, no amo pasar tiempo contigo. Debemos ser honestos. ¿Sabes por qué tenemos ese tipo de naturaleza? Porque no hemos nacido de nuevo. Podemos entrenar al cuche a estar limpio, apartarlo del lodo, amarrarlo, ponerle un moño y perfume. ¿Sabes lo que va a hacer el cuche cuando tenga la oportunidad y vea un lodazal? ¿Así saben? Pensé que no sabían, les iba a decir, pero qué bueno que saben. Es exactamente lo mismo. No queremos... Híjole, ¿me permiten poner este ejemplo? Mi esposa me está deteniendo. ¿Ustedes me dejan? Miren el conflicto que quieren hacer entre nosotros. Perdón por lo que voy a decir. No queremos estar lavando. Voy a poner acá. No quiero que nos estén lavando a nosotros, todo este grupo de cuchitos que estamos acá, para que a media semana... porque no hemos nacido de nuevo, estemos otra vez enredándonos en el lodo. Revolcándonos en el lodo. No necesitamos una policía espiritual. Ponga, pastor, cámaras en las casas de los hermanos para ver qué hacen, qué hablan, qué ven. No necesitas eso. ¿Sabes qué necesitas? Díganlo fuerte. ¿Qué necesitamos? Es lo que necesitamos, iglesia. Eso es lo que necesitamos. No la iglesia más chida, el pastor más guapo lo tienen, pero tampoco es suficiente. Escucha con atención. Te decía, nadie puede hacerse nacer por sí mismo, pero esta mañana creemos en el Señor que nos está hablando y nos dice, yo sí puedo hacer que nazcas de nuevo. ¿Sí o no? Ahora, vamos a los versículos que te decía. ¡Wow!
Santiago capítulo 1, versículo 18. Vamos a ser rápidos. Si no lo alcanzas a encontrar, me parece que nuestro querido Félix va a estar ahí poniéndolos. Escucha bien, el agua es un símbolo de la palabra. Y sabes, la palabra de Dios como agua tiene la capacidad, de limpiarnos, pero también de refrescarnos. Tiene la capacidad de purificar y también de hidratar. El agua de la palabra de Dios es suficiente para limpiar nuestros pecados. Y fíjate lo que la Escritura dice. Obviamente esto no contradice que la sangre de Jesús es lo que limpia nuestros pecados. Pero cuando habla de agua se refiere a la palabra. Dice así, Santiago 1:18. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Él, ¿qué dice? ¿Qué hizo? ¿Cómo? Hasta ahí, fíjate bien, fíjate nada más lo que acabas de leer. Está hablando de Dios, ¿verdad que sí? ¿Quién nos hace nacer? Nadie puede hacerse nacer a sí mismo. ¿Quién nos hace nacer? Y luego dice, de su voluntad. ¿Sabes cómo podemos traducir eso? Porque Él quiere. Dile al que está a tu lado, Dios quiere. Dile, yo sé que a veces no lo conoces, dile, Dios quiere que nazcas de nuevo, así. Ay, ¿será que Dios me quiere llevar al cielo? ¿Y por qué vino a morir Jesús si no fue por ti? Dios quiere que vayas al reino de los cielos. Por eso envió a Jesús, y lo dice el versículo más famoso de la Biblia que vamos a llegar ahorita. De tal manera te amó, que envió a su Hijo a dar su vida por ti para que tú tengas vida. ¿Sí o no? Él de su voluntad nos hizo nacer por su palabra. Hermanos, la palabra de verdad es el mensaje del Evangelio. La palabra de verdad es el mensaje del Evangelio. Wow, esto necesitamos recordarlo con todo nuestro corazón. Vamos a otro pasaje. Él de su voluntad nos hizo nacer con su palabra de verdad. Ahora escucha lo siguiente. Vámonos a Efesios capítulo 2, un pasaje muy conocido. Quiero leerlo, no explicarlo exegéticamente porque quizá no nos dé tiempo, pero dice así: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Aquí nos presenta una nueva terminología, resucitar. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie puede resucitarse a sí mismo. En esos delitos y pecados, digan conmigo, delitos y pecados. ¿Saben cuáles son esos delitos y pecados? La inmoralidad, la mentira, los celos, la ira. Esos son los delitos y pecados, la fornicación, toda impureza sexual, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, el orgullo. Todos esos son delitos y pecados, vicios, perversiones, depravaciones. Todos esos son delitos y pecados que todos los que estamos aquí hemos practicado. No se queden viendo como de quién está hablando. De ti. Y de mí, compadre. ¿Sabes qué estábamos haciendo? Siguiendo la corriente de este mundo, pues era nuestra naturaleza. Conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando del enemigo, de Satanás, el espíritu que opera, que está activo en los hijos de desobediencia, no hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios es necesario. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. Inclusive yo lo he dicho, somos hijos de Dios en el sentido de que toda la creación es hijo de Dios. En ese sentido, en el sentido de la creación, somos sus hijos. Pero en el sentido de adopción, no. Necesitamos reconocer a Cristo para ser adoptados como hijos suyos, herederos, y entonces tener como herencia el reino de los cielos. Dice, sigue adelante, en ese tiempo nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne. Cuando no hemos nacido de nuevo, seguimos los deseos de la carne, y los deseos de la carne es todo lo que te describí. Pleitos, iras, contiendas, blasfemia, herejía, inmoralidad. Vivir en la carne es eso, vivir en pleitos, gritos, desacuerdos, eso es vivir en la carne. Mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en la carne o estás viviendo en el espíritu? Porque una persona carnal no puede vivir en el espíritu, y una persona espiritual no vive en la carne.
hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y escucha otra vez, éramos por naturaleza, por nuestro primer nacimiento, ¿qué éramos? ¿Qué éramos? Dígalo fuerte. Hijos de ira. Y el versículo 4 nos muestra lo que Dios quiere y lo que Dios ha hecho. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y sigue diciendo otras cosas que no me quiero meter ahorita. Escucha lo que dice el versículo 8 y 9. O léelo conmigo. 1, 2 y 3. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. No es algo de nosotros, la salvación es y hoy Dios quiere dar ese regalo a todos los que estamos aquí. No quiere que solamente vengas a la iglesia, mi hermano y mi amigo, y no sabes el gusto que me da que estés viniendo. Hay gente que se está empezando a congregar este año. ¿Cómo nos pone contentos eso? Pero necesitas nacer de nuevo. Qué bueno qué gusto nos da verte llegar con tus hijos, nietos, niños, adolescentes, jóvenes, pero ellos necesitan nacer de nuevo. Esa es la realidad. El nuevo nacimiento o nueva vida implica nueva naturaleza, nuevos criterios, nuevos afectos, nuevos intereses, nuevos objetivos. Hay más versículos que vamos a leer juntos. ¿Sabes? El mensaje que te estoy hablando hoy se traduce al mensaje del Evangelio. Y la palabra de Dios dice que el Evangelio necesita ser predicado porque Jesús sigue hablando con Nicodemo. Jesús le está diciendo: Nicodemo, para entrar en el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. ¿Qué es esto? Necesitas nacer por la palabra y por el Espíritu. Lo dice también Tito, por aquí se me pasó escribirlo. Ya sé por qué, miren. Tito, vámonos a Tito. Dice de la siguiente manera. Dice básicamente lo mismo que está diciendo en Efesios capítulo 2. Tito capítulo 3, versículo 3. Quiero que escuches con atención. Si lo encontraste está bien, si lo estás leyendo está bien, si no, solo préstame tus oídos. Nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, que son los deseos. Quiero hacer esto, quiero tomar, quiero ir con aquella mujer, con aquel hombre, quiero decirle sus verdades, quiero vengarme. Éramos esclavos de nuestras concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos en malicia y envidia. Éramos aborrecibles y aborrecíamos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, versículo 5, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obras de justicia, porque nadie puede salvarse a sí mismo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Necesitamos nacer de nuevo, es decir, necesitamos ser lavados de nuestros pecados, ser limpiados de nuestros pecados y ser renovados en nuestra mente. Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos en Marcos, en el Evangelio de San Marcos. Estos son pasajes que todos hemos escuchado alguna vez. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. La gente necesita escuchar el mensaje del Evangelio. No hay otro mensaje que tenga el poder para salvar. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiero que me acompañen juntos a otro pasaje, 2 de Corintios capítulo 5. Nacer de nuevo. Estamos llegando a este punto. Es un don de Dios que únicamente se lleva a cabo por el Espíritu Santo. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Mi hermano, voy a ser redundante, pero esto es seguro para todos los oyentes. Necesitas no solo venir a la iglesia, necesitas nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo.
No simpatizar. Me cae bien, Pastor Lalo, me gusta la iglesia, cual sea. Necesitas nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Este pasaje también es muy conocido para muchos de nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, mi nueva naturaleza quedó atrás. He nacido de nuevo. Ya no tengo una naturaleza carnal. Luego dice, todo esto proviene ¿de quién? Todo esto proviene de Dios. Mis hermanos, esta mañana tú y yo estamos fortaleciendo nuestra fe en que si el nuevo nacimiento es posible únicamente a través de Dios, de su palabra y del Espíritu Santo. ¿Alguien me dice amén? Y esta mañana el hecho de que tú nazcas de nuevo es posible por el Espíritu de Dios que está aquí y porque ese Dios que te ama tanto quiere que nazcas de nuevo. Es una garantía. Él quiere que nazcas de nuevo. Y luego dice, todo esto proviene de Dios. Él nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y ahora nos da también el mensaje de la reconciliación. Es decir, Dios estaba con Cristo, en Cristo, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, pero nos encargó también que prediquemos la reconciliación, el evangelio. Todo aquel que está en pecado, todos somos pecadores, no tiene comunión con Dios. La buena noticia es que Dios te está buscando. Dios quiere tener relación contigo. Dios quiere que seas su hijo. Dios quiere perdonarte. Dios quiere. La pregunta es, ¿tú quieres? Porque ahorita vamos a regresar a Juan. Y a pesar de todo lo que te estoy diciendo, también en el tiempo de Jesús hubo gente que no quiso. A pesar de que te estoy diciendo el nuevo nacimiento es posible, es un regalo de Dios, Dios te ama, Dios quiere que estés en el reino de los cielos. Habrá gente que diga, ay, pero si nazco de nuevo y creo que ya no voy a poder salir con la otra. No, escúchame. Y dicen, mejor luego, quiero disfrutar un poquito más a la otra. Ya cuando se ponga viejita, ya entonces la dejo. Presta atención. Estoy joven. Voy a seguir en la pachanga, en los vicios. ¿Me salió? Okay. Ya cuando esté viejito, amargado, ya me vuelvo cristiano de verdad. ¡Qué mentira te estás creyendo! ¿Qué mentira te ha hecho creer el enemigo acá? ¿Sabes? Pablo, para que te des cuenta, porque esto es desde tiempos antiguos, Pablo le está predicando a una persona. Era un rey judío. Pablo está predicándole cuando está encarcelado y le dice, qué bueno que voy a hablar contigo porque sé que conoces nuestras tradiciones, conoces nuestra ley, conoces la palabra. Y le empieza a hablar de Cristo a través de la Escritura. Y de repente el rey dice, ay, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dice, ojalá no solo te persuadiese a ti, sino a todos. Pero se quedó así, por poco. Imagínate que ese hombre murió al día siguiente y está en un lugar de tormento diciendo, por poco nacía de nuevo. Por poco entraba al reino de Dios. Por poco me arrepentía, por poco cambiaba de vida. Yo espero que ninguno, escúchenme bien, lo que voy a decir es muy sensible, pero es realidad. En el mes de enero nos mudamos de casa y conocimos a un muchacho muy amable que habíamos conocido anteriormente. Aquí vino a ayudar en algún tequio. Y le invitamos a la congregación. De hecho, también los hermanos con los que él trabajaba le invitaban. Y recuerdo que la última vuelta que dimos, cuando nos llevó algunas cosas, las últimas cosas, el refri, la estufa, no recuerdo qué fue, se bajó de la camioneta, le bendecimos, le dimos gracias por su ayuda y de él salió, no de mí. Pastor, no he ido a la iglesia. Y le digo, te estamos esperando, Dios te ama, hay tiempo de buscar a Dios. A los 2 días tuvo un accidente, sufrió un traumatismo y falleció. Imagínate. No es suficiente con venir a la iglesia. Cuando estés delante del Señor, pero apenas fui a la iglesia el domingo pasado. Fui al café para matrimonios.
Y el Señor te va a decir, no, no hay entrada al cielo por café. No hay entrada al cielo por estar en la enseñanza número 13 de este año 2025. Y no falté ni un domingo. Necesitabas poner tu confianza en Cristo, no en las cosas buenas que tú piensas que haces. ¿Cuánta muerte a nuestro alrededor? En nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro México. ¿A dónde está yendo toda esa gente, familia? ¿Habrán en algún momento tenido la oportunidad de escuchar el mensaje y dijeron, luego, ya que regrese a casa, ya que vaya a buscar empleo y regrese y ya tenga dinero, entonces voy a buscar a Dios? No necesitamos otra cosa que nacer de nuevo. Dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado. Esto está tremendo, familia. Al único que no conoció pecado, a Jesucristo. El Padre, por causa nuestra, lo convirtió en pecado para que nosotros fuésemos justificados, para que nosotros recibamos el perdón. En la cruz no debía estar Cristo colgado. Deberíamos estar todos nosotros pagando el precio de nuestros pecados. Pero al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros recibiéramos la vida eterna en él. ¿Alguien lo cree de corazón? ¿Alguien lo cree de corazón? Pregunté. ¿Alguien lo cree de verdad? Qué hermoso es el Señor. Escúchame, el apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, lejos esté de mí gloriarme, no importa las cosas buenas que he hecho, no importa si he servido en la congregación, en lo único que me quiero gloriar es en la cruz de Cristo. Por quien el mundo es crucificado para mí y yo al mundo, porque lo que en Cristo Jesús vale es una nueva creación. Wow, mis hermanos, qué tremendo. Regresemos a San Juan. Abel, ¿me ayudas, por favor? Wow. A los hermanos que están también siguiendo la transmisión, amigos, necesitas a Cristo. Necesitas nacer de nuevo. Después de haber explicado todo esto, nacer de agua y del Espíritu, nacer por la voluntad de Dios, ser regenerados para entrar al reino de los cielos, Jesús sigue platicando con Nicodemo y le dice, Nicodemo, para hacértelo más claro, para entrar en el reino de los cielos, necesitas depositar tu confianza en mí. Jesús hablando a nosotros, iglesia, a todos los que queremos entrar en el reino de los cielos, nos dice, todos ustedes necesitan depositar su confianza en mí. Solamente en Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Cristo hay salvación. ¿Recuerdan ese canto? Solamente en Cristo, y es verdad, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. Y es verdad, no hay otro nombre dado a los hombres. Él es el único mediador, el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dice el Señor. Solamente en Cristo, familia. Y escucha, Jesús le va a decir explícitamente, Nicodemo, te dije que necesitas nacer de nuevo. Sí, pero como que no me quedó muy claro. Bueno, necesitas nacer de agua y del Espíritu. Aunque yo ya se los expliqué a ustedes, el agua, la palabra, el Espíritu, la regeneración. Nicodemo dice, todavía no me queda claro, Jesús. Y Jesús no le dice, ¿sabes qué? Creo que tú ya estás condenado, mano. No entiendes. No, Jesús le sigue hablando con amor porque quiere la salvación de Nicodemo, como quiere la salvación de todos nosotros. Habemos algunos que quizá no comprendemos a la primera y Él nos habla con ternura. Y ya tenemos años y nos diría el Señor, ya debería ser maestro. Pero le decimos, Señor, perdóname, tienes razón, enséñame. Jesús le dijo entonces, como Moisés
levantó la serpiente en el desierto. ¿Alguien estuvo la semana pasada acá? Los que no estuvieron, les recomiendo buscar ahí en Facebook la enseñanza de la semana pasada para que tenga conexión y relación con lo que estoy hablando hoy. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. En el desierto Moisés levantó una serpiente para que aquel que era mordido y estaba a punto de morir mirara a la serpiente de bronce y viviera. Cristo es levantado para que todos volteemos a verlo a Él en la cruz, para que todos volteemos a ver a Él la salvación, el perdón de pecados únicamente en Cristo, no en mí. Yo no perdono los pecados de nadie. ¿Me están siguiendo? Solamente Cristo Jesús puede perdonar tus pecados y le está diciendo, es necesario que yo, Nicodemo, sea levantado para que todo aquel que en mí cree, digan conmigo creer. Hermanos, hay dos elementos, amigos, hay dos elementos importantes para la salvación. El primero es el arrepentimiento. Digan conmigo arrepentimiento y fe. Fuerte, arrepentimiento y fe. Pasar por el nuevo nacimiento es pedirle al Señor, si todo esto es obra de ti, produce en mí un genuino arrepentimiento. Necesito reconocer que lo que estoy haciendo no está bien, pedirte perdón y apartarme, pero lo he intentado por mí mismo y no puedo. Ayúdame, quiero experimentar un verdadero y genuino arrepentimiento. Quiero dejarme de cosas y estarme cuidando de cuando un hermano me ve o cuando el pastor me ve. Quiero entender que tú me ves todo el tiempo. Un verdadero arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Mis hermanos, delante de ustedes quizá está la persona más pecadora de este lugar. Pero en Jesús hay gracia suficiente. En Jesús hay gracia y perdón abundantes. ¿Cuántos errores y pecados has cometido? Vamos, cosas que nos avergüenzan, cosas que quisiéramos que nunca hubieran sucedido, pero aún de esas cosas vergonzosas el Señor nos perdona. Y luego le dice este pasaje, después de decirle Nicodemo, necesitas confiar en mí, no solo como un maestro, no solo como un hacedor de milagros, necesitas confiar en mí como tu único y suficiente Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue el propósito por el cual vino Jesús? Para que nadie se pierda y todos tengan vida eterna. Escúchame bien, ¿cuál fue el propósito por el cual vino Jesús? Que nadie se pierda, que todos tengan vida eterna. Así que esta mañana, por favor, deja de pensar que Dios no te ama, porque Él envió a su Hijo a morir por ti y no tiene otra manera de decirte cuánto te ama. Te ama demasiado el Señor. Te ama demasiado el Señor. Y Satanás por un lado dice, no eres digno. ¿Y quién es digno? ¿Quién de los que está aquí es digno de su amor? ¿Quién merece su gracia? ¿Quién merece su perdón? Nadie. Es un regalo. De otra manera sería una recompensa. Es un regalo. Dios, escucha esto. Es que yo no sé si el Señor me quiere salvar, pero te iba a decir algo, pero como Jesús es tierno con Nicodemo, tengo que ser tierno contigo. Escucha bien. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo. ¿Para que quién sea salvo? El mundo, todos. Y entonces, ¿por qué Dios manda al infierno? Dios no manda al infierno a nadie. Dios quiere que todos se salven. ¿O no? Y la gente rechaza ese mensaje. ¿Sabes por qué? Lo dice y termino con esto. Sin embargo, esta es la condenación. La luz vino. La luz te está hablando hoy de manera clara. Pero los hombres amaron más las tinieblas, amaron su pecado. Mi pecado favorito, como dijera Gollum. Mi precioso. Mi vicio. ¿Sabes? Por ese vicio, por ese placer terrenal, te vas a perder lo celestial y eterno. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no quiere acercarse a la luz para que no sean evidentes sus obras.
Y mis hermanos, aquellos que rechazan a Jesús, sí, irán a un castigo eterno, pero escucha lo que te voy a decir. Esto espero que sane el corazón de muchos cristianos que parece que pensamos que Dios se deleita cuando alguien se va al infierno. Como nunca se arrepintió, ándele, Dios está feliz. Dios no está contento. Nunca dice la Biblia, hay fiesta en el cielo por un pecador que se va al infierno. ¿Dice eso la Biblia? Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo por un hijo que regresa. Dios no es como nosotros creemos que, pero ya arderás en el infierno, hereje. Dios no se goza de que nadie se vaya al infierno. Nunca. Y tú y yo tampoco deberíamos de gozarnos. Pero cuántas oportunidades. A veces lo decimos de verdad que nos debería de dar miedo. También cuántas oportunidades tuvo y no quiso. Ándele. ¿Ándele? ¿Crees que Dios dice ándele? Ándele y le sube más a la llama, ¿no? No, hermanos, ese no es Dios. Dios envió a su Hijo. Dios hizo todo para que tú y yo viniéramos a Él. Él no se goza porque la gente se vaya al infierno. Él no se goza porque la gente se vaya a la eternidad. Pero Él nos da libre albedrío, libre elección. ¿Qué vas a decidir tú? Dirás, necesito nacer de nuevo y quiero estar contigo, Señor. Gracias por todo lo que he escuchado. Haz algo en mí porque yo no lo puedo producir por mí mismo. O dirás, el mensaje de hoy por poco me persuade a ser cristiano de verdad. Luego, 2026 va a ser mi año de cristiano. O algunos dirán, no. Si eso implica dejar mi pecado favorito, no, así de, no quiero ser cristiano, quiero ser cristino. No quiero ser hermano, quiero ser primo. No quiero ser hijo, quiero ser pariente, fierro pariente. Eso me gusta a mí. La voluntad de Dios, según Timoteo capítulo 2 y Pedro capítulo 3, es que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. ¿Puedes decir conmigo cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Digan conmigo, ninguno se pierda, todos salvos. Vamos, dilo fuerte, ninguno se pierda, todos salvos. Dile a alguien que está a tu lado una cachetada no, pero dile, ninguno se pierda, todos salvos. Ponte de pie y le damos un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero vamos a darle un aplauso de celebración. Vamos, ese aplauso más fuerte. Nuestros hermanos allá se unen a ese aplauso, a esa alabanza en su casa. Ponte de pie, familia, ponte de pie,